Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es la mentira se opone a la verdad. La humanidad primigenia vivía bajo la ley de la palabra de Dios, quien es como su creador y como su sustentador, el que posee y transmite la verdad absoluta sobre todas las cosas que hizo. Nadie puede conocer a la obra más que el propio autor de ella. Por tanto, cuando decimos que Dios es la verdad, queremos decir que Él es el hacedor de las cosas, el creador de todas las cosas. Y nadie puede conocer a las cosas mejor que su autor. Satanás, que es parte de la obra de Dios, originalmente fue un ángel bello que se transformó en un ser maléfico. Desde entonces, este ser devenido al mal más absoluto se convirtió en un mentiroso compulsivo y causa u origen de toda forma de mentira. La caída no es más que un enfrentamiento entre la mentira y la verdad, que iniciará un camino que se repetirá a lo largo de toda la historia de la humanidad y de la historia de la redención. Hablemos de cómo un profeta fue usado por Dios para traer su palabra y reprender el pecado del rey. Este profeta anunció el juicio de Dios a un hombre malo para reprenderlo. Hubo profetas de Dios de los que no sabemos gran cosa, ni siquiera sus nombres. En 1 de Reyes 13, 1 al 2 se dice: He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá. Algunos profetas, como este, fueron enviados a misiones peligrosas, como la de reprender a Jeroboam, y no sabemos siquiera el nombre de estos profetas. Dice 1 de Reyes 13, 1 al 2, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová. Por tanto, un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Jeroboam para clamar contra él en nombre de Dios. Y este profeta, de cuyo nombre no sabemos, comunicó con fidelidad la palabra que Dios le encomendó transmitir. En 1 de Reyes 13:2 se dice que dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Por tanto, este profeta anunció un juicio a Jeroboam, a este primer rey de las tribus del norte. Este primer rey que había hecho 2 becerros de oro, que había creado un culto falso, un sacerdocio falso, unas fiestas falsas. Todo esto lo vimos en el estudio anterior. Pues bien, todo esto no había pasado desapercibido para Dios. El mal que las personas hacen no pasa desapercibido ante Dios. Y Dios envió a este profeta para decirle a aquel hombre que su casa sería erradicada por Dios, su linaje sería erradicado por Dios. Y para acreditar su palabra, Dios enfermó y sanó al rey Jeroboam. El profeta había anunciado una señal que fue rechazada por el malvado Jeroboam. En 1 de Reyes 13, 3 al 4, se nos dice que dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y las cenizas que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, extendiendo su mano, dijo: prendedle.
este rey malvado e impío, extendió su mano para decir a los suyos, a su guardia, que detuviesen al profeta de Dios. Y Dios reprendió a este impío rey, dejando su mano paralizada. La misma mano que extendió para señalar al profeta de Dios, se le quedó paralizada. Primero de Reyes 13, 4 al 5. Mas la mano que había extendido se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Por tanto, inicialmente, ante este primer intento de rechazo del profeta y de la palabra de Dios por parte de aquel rey impío, Dios envía un juicio a este rey impío y hace que su mano se le quede paralizada. Después, Dios sanaría a aquel rey para demostrarle que si podía sanarle, también podía juzgarle. Primero de Reyes 13:6 se dice que entonces el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues a Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró. Aquel milagro tenía ese fin que hemos ya anunciado. Si Dios tiene poder para curarle la mano, el Dios que le cura la mano también puede traer el juicio que ha anunciado previamente. Era por tanto un acto de sanidad que no tenía tanto el propósito de ser un acto de misericordia sanadora, sino un acto de demostración que Dios tiene poder. Si tiene poder para sanar de inmediato, tiene poder para cumplir su palabra a largo y medio plazo. Pero finalmente Jeroboam decidió seguir obstinadamente su mal camino. Ni la palabra del profeta de Dios, ni el poder experimentado en su propia vida, aquel poder de sanidad, le llevó a creer. Así es mucha gente. Hay mucha gente que no hace caso ni a la palabra de Dios, ni a las obras de Dios. En 1 de Reyes 13:33 se dice: con todo esto, es decir, con todo lo que se dijo y con todo lo que sucedió, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Por tanto, Jeroboam persistió en su pecado de forma obstinada y recalcitrante. Primero de Reyes 13:34 se dice: y esto fue causa de pecado a la causa de Jeroboam, por lo cual fue raída de sobre la faz de la tierra. Está el texto indicando que todo lo dicho por Dios a través de aquel profeta se cumplió. Ya desde aquel momento se iría cumpliendo hasta llegar un momento en que definitivamente quedaría totalmente barrida la casa de Jeroboam. Sin la gracia de Dios, el incrédulo oye la palabra, pero no la entiende y no la cree. La palabra que predicamos va acompañada del poder de Dios, como sucedió en este momento de Jeroboam. La palabra anunciada por el profeta fue acompañada de aquel milagro de Dios, y siempre la palabra va acompañada del poder de Dios. Pero con todo, cuántas personas que oyen la palabra acompañada del poder de Dios no le hacen caso, siguen en sus malos caminos obstinadamente. Así sucedió con este rey Jeroboam. El falso profeta se opone a la verdad, pero Dios se lo impide a su manera. Este es el segundo punto a estudiar. Vimos en primer lugar cómo Dios envió un verdadero profeta a Jeroboam y cómo Jeroboam no escuchó al verdadero profeta. Y ahora vamos a ver cómo un falso profeta surge, se opone a la verdad de Dios, pero Dios se lo impedirá a su manera. Dios había prohibido a su profeta que aceptase alimentos en Israel. El profeta verdadero, que fue enviado a Jeroboam a comunicar un mensaje,
también recibió de parte de Dios otro mensaje para él, en el que Dios le decía que no debía comer ni pan ni agua en el reino del norte. En 1 de Reyes 13, 7 al 8 se dice que el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Jeroboam quiso demostrar su gratitud al profeta verdadero, sin saber las órdenes que éste había recibido de parte de Dios. E inicialmente el profeta verdadero obedeció a Dios y rechazó la oferta de Jeroboam. Así que, por tanto, inicialmente el verdadero profeta es una persona obediente. Y así se lo comunica al propio Jeroboam. 1 de Reyes 13, 9 al 10. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Por tanto, este mandamiento de Dios al verdadero profeta seguramente era para mostrar el rechazo de Dios a Israel, pero también para proteger la vida de su enviado, de aquel verdadero profeta. Pudiera ser que le envenenasen la comida, o podía ser que, volviendo por el mismo camino, le hiciesen una emboscada y le matase. En cualquier caso, Dios le dijo a aquel profeta verdadero que no bebiese ni comiese pan en Israel del norte. Y es entonces cuando surge y entra en escena un falso profeta, otro profeta, un falso profeta. Y este falso profeta tiene la intención, él quiere desacreditar al verdadero profeta como enviado de Dios. El falso profeta conoce la palabra de Dios, la palabra que Dios ha dicho, le ha llegado a su conocimiento lo que Dios ha dicho, pero no la cree. En 1 de Reyes 13, 11 al 12, se nos dice: moraba en Betel un viejo profeta, al cual su hijo le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día. Por tanto, este falso profeta conoció todo lo que había sucedido y todo lo que se había dicho. Y las palabras que había hablado al rey, lo sucedido y lo dicho. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Así que el falso profeta, en sus malvados propósitos, insiste para poner tropiezo a la verdad. En 1 de Reyes 13, 13 al 15, se dice que él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. La respuesta del verdadero profeta, apelando a la palabra de Dios, una vez más, no importó ni convenció al falso profeta como para hacerle desistir en su lucha contra la verdad. En 1 de Reyes 13, 16 al 17, se nos dice que el verdadero profeta respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Así pues, el falso profeta recurre a la mentira, miente, diciendo que Dios le había hablado a él a través de un ángel, diciéndole que invitase a su casa al verdadero profeta. 1 de Reyes 13, 18 al 19. Y el otro le dijo, mintiéndole. El texto dice claramente que aquello era una mentira. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová,
diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa y bebió agua. Los falsos profetas no tienen escrúpulos de usar el nombre de Dios para mentir. Aquel falso profeta era consciente de que estaba mintiendo, de que se estaba oponiendo a aquel hombre con el engaño. Pero el verdadero profeta, también hay que decir, que se dejó engañar. Y Dios castigó al verdadero profeta. Pero al tiempo que lo castigaba, lo acreditó como su siervo verdadero. Entonces alguien se podrá preguntar: ¿dónde estuvo su pecado? El pecado del verdadero profeta. El Dios que le hablaba a él por su palabra, ¿cómo cambió de medio para contradecirse? Esto es lo que tenía que haber pensado el verdadero profeta. Si Dios me habló directamente a mí, ¿por qué no me volvió a hablar directamente a mí? ¿Por qué usó a uno de mis enemigos, de los del pueblo del norte, de los que Dios me dice que no me junte, que no coma ni siquiera con ellos? ¿Cómo Dios va a usar a uno de ellos, de esos con los que no me puedo juntar, ni comer, ni beber? ¿Cómo Dios va a usar a uno de esos, de los que debo de apartarme, para hablarme? El profeta de Dios tuvo que ser sabio, tuvo que ser prudente, y no lo fue. Este es el pecado de muchos creyentes hoy en día. Cualquiera que dice que habla en nombre de Dios es escuchado. Hay personas que no tienen la sabiduría, la prudencia para discernir quién de verdad habla en nombre de Dios y quién no, quién habla en nombre suyo, quién habla en nombre de la mentira y del engaño. Hay personas que no se dan cuenta de esto y son engañados, como este hombre, como este verdadero profeta. Nos dice Primero de Reyes 13, 20 al 22, que vino palabra de Jehová al falso profeta y clamó al varón de Dios diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde y no guardaste el mandamiento, sino que volviste y comiste y bebiste en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrarás en el sepulcro de tus padres. Dios castigó al verdadero profeta. Lo castigó por su falta de sabiduría, por su desobediencia. Pero al tiempo que lo castigó, Dios quería demostrar que Él lo había enviado, que aquel hombre era verdadero profeta. Y esto lo hizo Dios con la forma de muerte, el castigo en forma de muerte que envió aquel verdadero profeta. Porque Dios envió al verdadero profeta, le envió como castigo la muerte, pero le envió un tipo de muerte muy particular, una muerte que mostraba que Dios estaba detrás de lo sucedido. Y al estar Dios detrás de aquello, pues acreditaba a aquel hombre como enviado suyo, como siervo suyo. Nos dice Primero de Reyes 13, 23 al 25, que cuando había comido pan y bebido, le ensilló el asno, el falso profeta le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, el león también junto al cuerpo, y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Por tanto, la forma de morir de aquel hombre, a manos de un león que lo mata, pero después no lo devora, no se lo come. Un león que lo mata a él, al profeta, pero que no agrede al asno, no mata al asno. Lo mata y después se pone al lado del cadáver del profeta, al lado del asno, quieto, manso. Todo aquello indicaba que había alguien detrás de lo sucedido, y ese alguien era Dios. Por eso el falso profeta entendió que el otro
era verdadero profeta. Nos dice Primero de Reyes 13:26 que oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Primero de Reyes 27 al 28, y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron, y él fue, y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Todo aquello sirvió para que el falso profeta entendiese que Dios estaba detrás del otro profeta, del verdadero, que lo había enviado con el mensaje de reprensión para Jeroboam. Pero este falso profeta no era un hombre de fe, era un falso profeta, era un hombre supersticioso, de un gran grado de superstición, y las personas supersticiosas son personas que pueden entender algunas cosas de Dios, como entendió este falso profeta, pero no entender otras. Los supersticiosos entienden unas cosas y no otras. Por eso los supersticiosos por lo general siguen el error y la mentira. Este falso profeta en 1 de Reyes 13:32 se dice allí: sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Por tanto, aquel hombre entendió, el falso profeta, que lo que había dicho el verdadero sucedería. Esto sí lo entendió. Pero mirad, finalmente se apegó a sus supersticiones. En 1 de Reyes 13, 29 al 31, entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y se lo llevó a la ciudad para endecharle y enterrarle en su sepulcro, diciendo: ay, hermano mío. Y después habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios, y poned mis huesos junto a los suyos. Aquello era un acto de superstición, no era un acto de confianza en Dios, sino en creer que los huesos del profeta verdadero le traerían algún tipo de beneficio. Esto era fetichismo, era superstición. Por tanto, aquel profeta falso pudo entender algunas cosas, pero no entendió otras. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la mentira que se opone a la verdad. Un profeta fue usado por Dios para traer su palabra y reprender el pecado del rey Jeroboam. Este profeta anunció el juicio de Dios a un hombre malo para reprenderlo. Para acreditar su palabra, Dios enfermó y sanó posteriormente al rey Jeroboam. Pero finalmente este rey impío decidió seguir obstinadamente en su mal camino, rechazando la palabra y el poder de Dios. Y hemos hablado también del falso profeta, que se opone a la verdad, pero Dios se lo impide a su manera. Dios había prohibido a su profeta verdadero que aceptase alimentos en Israel del norte. Pero un falso profeta procuró desacreditar al verdadero como enviado de Dios. Y Dios castigó a su profeta, al verdadero, y con ello le acreditó como su siervo, por él enviado, mientras el falso profeta siguió con su falta de fe y con su gran superstición. En el Salmo 119, 69 se dice: contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. En el Salmo 119, 104 se dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Que Dios nos guarde y nos ayude a seguir siempre la verdad y a alejarnos de la mentira. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, la única verdad absoluta. Tú eres un Dios de verdad. Tú eres el único que nos puedes decir
qué es la verdad, porque tú estás en la verdad, porque tú eres la verdad. Ayúdanos, Señor, a seguir esa verdad siempre para tu gloria y para tu honra. Líbranos, Señor, del mal, líbranos del maligno, guárdanos de todas las cosas impías de este mundo y ayúdanos a serte fieles siempre. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.